Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver lo que yo he denominado esquema del artículo. Estos son una serie de elementos que nos van a permitir armarnos de recursos y de enunciados para estructurar un artículo. Es como tener el plano, la maqueta sobre la que vamos a construir nuestro artículo. Presten mucho atención a esto. Va a ser un video un poquito largo. Muy bien, me dará mucho gusto y a ustedes también les va a ser muy satisfactorio que vayan parando el video y vayan realizando cada una de las tareas que les voy indicando, que les tomará 2, 3 días, aunque ustedes no lo crean. Y será muy grato ver que ya tienen un esquema que les posibilita integrar un artículo. Vamos a ver cómo se va a ocurrir esto. Bueno, vamos a ubicarnos primero un poquito en nuestro temario. Ya vimos el concepto de artículo, vimos brevemente algunos tipos de artículos. Ahora vamos a ver el esquema del artículo, que es esta preparación inicial. Después veremos ya la ejecución de realizar el artículo y algunos otros temas complementarios como conceptuar y definir, argumentar, documentar, las revisiones, ya hablaré de las revisiones que son en varios ámbitos y algunas recomendaciones para que se van a dar cuenta si van a elaborar ustedes un artículo, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos ahora a qué es un esquema del artículo. Para mí son los elementos mínimos, fácil de elaborar, que van a dar la base, el sustento, el fundamento para que puedan estructurar un artículo, ¿de acuerdo? Son muy pequeñitos esos elementos y son la pregunta a la que da respuesta. He señalado que un artículo da respuesta a una pregunta. Determinen cuál es la pregunta a la que van a dar respuesta. Al formular la pregunta, después van a tener que generar el objetivo. En este caso, solo las voy a enumerar y voy a explicar durante todo el video cada una de estos recursos del esquema. El objetivo del comunicado lo tienen que determinar, las secciones que va a tener su artículo o su documento, qué libros y qué artículos van a usar para hacer su artículo, siempre clave en cualquier trabajo académico. ¿Quiénes son los expertos en eso? El concepto que va a predominar en su artículo. En el campo de las ciencias sociales no tenemos mucha claridad conceptual. Yo les voy a explicar cómo se buscan los conceptos y cómo determinan un concepto, porque habitualmente 1, 2 o 3 conceptos van a vertebrar todo un artículo. Lo explicaré en su momento cuando hablemos de cómo integrar un concepto y después más adelante vamos a hablar en otro video de conceptuar y definir, ¿de acuerdo? Vamos a tener que hacer como esquema del artículo un párrafo introductorio y un párrafo para cada una de las secciones del artículo. ¿Queda claro? Estos son los elementos que en este video yo les voy a explicar. De verdad que vayan procurando llevar a cabo cada uno de ellos. Como lo hemos dicho, un artículo procura dar respuesta a una pregunta de investigación. Pueden ser 2 o 3, pero estrechamente vinculados. ¿Sí queda claro? ¿Qué es la supervisión? ¿Cuáles sus características? ¿Cuál su importancia? Pero no qué es la supervisión en la nueva escuela mexicana y cómo debe manejarse el directivo. Estoy tomando situaciones muy complejas. Vamos a ver más adelante, además, un ejemplo. Todo artículo da respuesta a una pregunta. Fíjense muy bien, la pregunta va a guiar la búsqueda de información. La pregunta va a guiar el articular toda esa información para dar respuesta a esa pregunta. De tal manera que la pregunta, vamos a verlo más, en estrecho vínculo con el objetivo del artículo, son las piezas clave para escribir y formular un artículo. Bien, veamos ahora ejemplos. Les voy a plantear 3 preguntas. Vean estas 3 preguntas y díganme, párenlo y piensen un momento, ¿cuál de ellas tomaría para hacer un artículo y por qué? Una pregunta dice, ¿cuáles los obstáculos para llevar a cabo una educación integral? Otra pregunta, ¿cómo llevar a cabo
una educación integral. Una pregunta más. ¿Qué es una educación integral? ¿Cuál de estas tres tomarían para hacer un artículo? He de aclarar que ustedes vamos a empezar a hacer artículos de carácter académico. Quiere decir artículos que instruyan, que expliquen, que amplíen, que señalen, que aclaren situaciones. No artículos científicos. No digo que no lo pueden hacer, pero requerirá de más tiempo, 5 o 10 años, para que su artículo aporte al conocimiento. Empecemos por dar los primeros pasos. Un artículo de carácter académico. ¿Cuál de las preguntas tomarían ustedes y por qué? Deténganlo y piénsenlo un poquito. Lo que yo les recomiendo es tomar la pregunta más simple, más pequeñita. Uso con gran frecuencia esta metáfora que me recomienda mi peluquero, que siempre dice, es preferible pocos pelos, pero bien peinados. De tal manera que lo que conviene es resolver la pregunta, ¿qué es una educación integral? Porque será un ámbito muy pequeño y me permitirá profundizar y tratar a detalle cada uno de los elementos que yo refiero en el artículo. Si lo que quiero es llevar a cabo cuáles son los obstáculos para llevar a una educación integral, es más complejo. Observen con cuidado que yo tendría que resolver la primera, ¿qué es una educación integral? Si yo resuelvo y explico qué es una educación integral, podré explicar después cómo llevar a cabo una educación integral. Yo no puedo decir cómo llevar a cabo una educación integral si no digo qué es, aunque esto ocurre en ciencias, en las disciplinas sociales. En las disciplinas sociales es habitual que nos hablan de la tutoría, de la supervisión, del modelo educativo, del diseño curricular, y no nos definen el objeto inicial. Entonces, todo el discurso no me importa si no me has dicho qué es diseño curricular. Si me dices cómo es, cuáles son sus implicaciones, pero no me dices qué es diseño curricular, no sé de qué me estás hablando. Tendríamos que resolver qué es educación integral para decir cómo llevar a cabo una educación integral, para después decir cuáles los obstáculos para llevar a cabo una educación integral. Vean con mucha claridad esta lógica. La pregunta que nos conviene es, ¿qué es una educación integral? Vamos a ver ahora el objetivo. He señalado que el objetivo está en estrecho vínculo con la pregunta. No quiero adelantar explicaciones, pero ahorita vamos a ver algo que les voy a mencionar respecto de algo. Si la pregunta, el objetivo refiere cuál es la intención de mi comunicado. Si mi pregunta es ¿qué es la educación integral? Esta orienta la búsqueda de información, orienta mis reflexiones para dar respuesta a esa pregunta. Mi artículo va a dar respuesta a esa pregunta, pero cuando llega el artículo, paso del plano de la investigación, al que me guía la pregunta, al plano de la comunicación. No pierdan de vista estos dos planos. La pregunta está en el plano de la investigación y el objetivo está en el plano de la comunicación. Vamos a ver un ejemplo que nos permite eso. Este objetivo, más adelante lo vamos a ver con claridad, va a facilitar hacer el párrafo introductorio. Nosotros vamos a ver una estructura como muy didáctica de cómo hacer un artículo, porque empezamos a hacer artículos. Después cada quien con su experiencia, con su astucia, con su estilo, flexibilizará esta propuesta. Pero en este momento vamos a procurar ceñirnos a esta propuesta. Vamos a ver el ejemplo. Tenemos la pregunta que se ha referido de ¿qué es una educación integral? Esto guía un proceso de investigación, de buscar expertos, de buscar artículos, de buscar libros para dar respuesta a esa pregunta. Yo tengo que hacer este ejercicio. Esta es la pregunta y observen cómo con mucho cuidado la pregunta busca la información y explicar, tomo exactamente el mismo enunciado, explicar qué es una educación integral. Este es el objetivo. La pregunta guía el hacerme de la información, procesar la información, dar respuesta a ella. Cuando he dado respuesta a ella, yo puedo guiarme por el objetivo y el objetivo es el que me orienta para escribir el artículo. ¿Lo observan? La investigación requiere de ciertas habilidades diferentes a la comunicación. Son dos planos diferentes
y con gran frecuencia el investigador sabe hacerse el conocimiento. Nosotros como maestros logramos conocimientos. Nuestra experiencia, leer, estudiar, reflexionar sobre el tema, dialogar con los compañeros nos permite lograr conocimientos. Pero para ponerlo por escrito tenemos que desarrollar otras habilidades relativas al plano de la comunicación. Son dos planos y no lo pierdan de vista. Todo este taller se va a enfocar más al plano de la comunicación. ¿De acuerdo? Ya hemos elaborado. Van a hacer su pregunta y perfectamente vinculado hacen el objetivo de su artículo. ¿Qué es lo que va a informar su artículo? Imagínense si en lugar de tener esa pregunta de qué es educación integral, que les digo, tiene que ser sencilla, nosotros tenemos una. ¿Cuáles los obstáculos para llevar a cabo una educación integral? Si yo tuviera esta la pregunta, tendría que buscar información sobre qué es educación integral y integrar un discurso sobre qué es educación integral. Tendría que buscar información como cómo llevar a cabo una educación integral y al mismo tiempo tendría que buscar información sobre los obstáculos. La primera es más corta, me permite profundizar y la otra me está invitando a buscar información en 3 ámbitos diferentes. No lo pierdan de vista, procuren preguntas concretas. Busquen artículos especializados y van a ver cómo se concentran solo en un asunto fundamentalmente. Hemos determinado entonces la pregunta y el objetivo. Lo que compete ahora es que nosotros determinemos las secciones del documento. Esto es, los apartados que va a cubrir nuestro artículo. Yo tengo una pregunta. ¿Qué es la educación integral? ¿Qué apartados tendría que desarrollar? ¿En cuáles me tendría que ocupar? Pensemos habitualmente, y es clásico, que nuestro trabajo tenga un apartado introductorio en el que presento de qué se trata ese trabajo. El apartado introductorio, ¿qué es la educación integral? Convendría que yo dijera cómo busqué la información, cómo llevé a cabo ese trabajo. ¿Fue un trabajo documental o fue un trabajo en el que hice lo documental? Siempre que se haga investigación, el primer plano inevitablemente es documental, pero después hablé con compañeros y por internet me comuniqué con 3 expertos. Ahí explico cómo llevé a cabo ese trabajo. ¿De acuerdo? Muy bien. Después he decidido que voy a hablar primero de qué es educar. Encontré las definiciones de varios expertos, deliberé con cuáles acordaba, puse esas, a partir de esas di mi definición de educación y le expliqué. Procedí de la misma manera con el concepto integral, aunque me costó más trabajo porque no estaba dentro de lo social, pero ideé cómo buscar definiciones de integral, estipular qué es integral y estos 2 grandes elementos me permiten decir qué es educación integral. Estoy deliberando, en este momento solo estoy deliberando, a partir de mi pregunta, también puedo tomar el objetivo, cuáles son los apartados que debo de tratar para con profundidad, con suficiencia, dar elementos para dar respuesta a mi pregunta. ¿Lo observan? Tomen su pregunta y deliberen qué hablaré primero, qué hablaré después, para con claridad lograr integrar la respuesta. Aquí solo hemos dicho esto y viene un apartado importante, clave. El apartado final que da cierre a mi artículo. Aquí he puesto 2 denominaciones. Comentarios finales. Comentarios finales es cuando yo lo que estoy comunicando no es en esencia el resultado de un trabajo de investigación. Es decir, mi comunicado no da respuesta a una pregunta que guió una investigación. Es la respuesta a una pregunta mía, pero no hubo todo un proceso de investigación. Esto es producto de mis reflexiones, de mi experiencia. Cuando es así, conviene que el apartado final lo llamemos comentarios finales. ¿Con qué cierro esta reflexión? ¿Cuáles son las últimas líneas que yo quiero aportar que abonan significativamente sobre lo dicho? Es la esencia, es lo que logro decantar. Es la gran aportación de esta reflexión mía sobre tal tema. Lo llamaré comentarios finales. A diferencia de conclusiones, con precisión van a ser conclusiones cuando dé una respuesta a una pregunta de investigación, cuando señale la condición de una hipótesis o cuando señale cómo logré
el objetivo de la investigación. Es en ese caso que corresponde conclusiones. Lo habitual en las disciplinas sociales son comentarios finales, ¿de acuerdo? Háganlo entonces de esa manera con su pregunta de investigación que tenían que tratar en qué orden. Hay diferentes maneras de ordenar la exposición. Vamos a ver unas maneras diferentes en las que yo puedo organizar mi exposición. Yo les diré que primero la primera estructura y después van variando. Mi exposición puede ser lineal, puede ser una exposición circular, puede ser una exposición espiral, alterna, ahorita vamos a explicar cada una de ellas, o de estrella. Esquemáticamente se habla de esta manera. La primera que debemos de dominar y que conviene cuando empezamos a escribir artículos es una exposición lineal. Hago el planteamiento, hago el desarrollo y viene un cierre, sin ningún problema. Así que digo cuál es mi pregunta, digo qué es educar, digo qué es integral, digo qué es educación integral y cierro con mis comentarios finales. Punto. Eso es una explicación lineal. A diferencia que también puede existir, y ustedes son los que deliberan, de una exposición circular. Una exposición circular es porque empiezo por las conclusiones. La educación integral debe de ser entendida como esto y esto es. Empiezo con las conclusiones y vuelvo al principio, porque educar es esto, integral es esto, la educación integral es esto, luego entonces esta es la educación integral. Empiezo por las conclusiones, vuelvo al inicio, desarrollo, cierre y vuelvo otra vez con las conclusiones. Son estilos que podemos probar, pero estos que estamos hablando requieren un poquito más de experiencia. Otra, espiral interesante. Creo que yo tengo esa cuando estoy dando estos videos, una exposición espiral. Una exposición espiral es cuando yo avanzo un poquito el discurso y marco la conclusión. Tenemos que identificar a los expertos para hacer un buen artículo, porque ellos son los que conocen sobre el tema y nos van a dar las tesis más importantes. Tenemos que identificar a los expertos. Conocer el planteamiento de ellos es básico, son los que tienen lo más avanzado, usan pulcritud conceptual. Tenemos que identificar luego entonces a los expertos. Estoy avanzando y cada vez que avanzo vuelvo a machacar y a machacar aquello que quiero yo subrayar y que convencer a los demás. Eso sería una exposición en espiral. Una exposición alterna es cuando yo he deliberado que tengo 2 o 3 planteamientos que voy a manejar al mismo tiempo. Imagínense que voy a hablar del docente y del maestro en el plano del docente y del padre de familia en la tarea de la educación. La exposición alterna es cuando yo tengo 2 o 3 planos de mi discurso y los quiero usar al mismo tiempo. Pensemos que vamos a hablar del papel del docente y del padre de familia en la educación. Y entonces no quiero tratar a uno antes que el otro y he deliberado hacer una exposición alterna. Quiere decir que yo puedo empezar hablando del docente. El docente es clave en tanto su imagen y su ejemplo va a ayudar a la educación. Y esto mismo lo trato en el caso del padre de familia. Los padres de familia pasan mucho tiempo con los hijos. Habitualmente es una figura relevante durante todo su desarrollo y también es significativo en la educación. Y dejo eso y vuelvo nuevamente al docente y digo, la labor del docente consistirá en instruir, revisar, evaluar. Y paso al padre. ¿Sí queda claro? Voy trabajando la exposición en 2 niveles, o 3 o 4, pero voy tratándolos de manera alternativa, de tal manera que permite una exposición interesante. Vamos a una que también puede ser frecuente en el campo de las disciplinas sociales y que resultará interesante, de estrella. Estrella es cuando yo hablo un tema desde un teórico o desde un actor. Y entonces yo quiero hablar de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje desde un teórico y lo explico con suficiencia. Después vuelvo a hablar lo mismo, pero cómo lo ve otro teórico. Después puedo hablar lo mismo, cómo lo ve otro teórico y cómo lo otro. No necesariamente tienen que ser 4, ni no solo 4. Lo que estoy diciendo es que a veces veo un tema desde una perspectiva, desde otra perspectiva, desde otra perspectiva, desde otra perspectiva. Es lo que podemos llamar una exposición de estrella. Estas son las esquemáticas, ustedes pueden deliberar otras,
pero como lo he señalado, lo recomendado es la lineal. Más adelante, con experiencia, con soltura, pueden ocupar las otras o idear nuevas formas, ¿de acuerdo? Hemos planteado la pregunta, el objetivo, las secciones y deliberado cuál es el orden de esas secciones, de tal manera que cuando alguien me lea pueda razonar claramente. Observen que estamos planeando la elaboración del artículo. Vamos a pasar a otra parte en esta elaboración. Voy a buscar cuáles son los artículos y los libros que van sobre mi asunto. ¿Sí queda claro? Me voy a hacer de la bibliografía, porque ya tengo claro la pregunta, el objetivo y cuáles son los apartados que yo voy a tratar. Luego, entonces, para esto les voy a recomendar que identifiquen aquellos documentos que vamos a llamar especializados. Especializados son porque tienen, en el caso del artículo, 10, 15, 20, 60 referencias bibliográficas. Tomen de los que tienen desde 10 hasta 60 referencias bibliográficas. Igual los libros, sepan que a mayor número de referencias bibliográficas, en principio, porque hay quien llena y nunca leyó lo que puso en las referencias bibliográficas, a mayor referencias bibliográficas, mayor calidad esperamos en el discurso, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a buscar, discursos especializados, y les recomiendo que entren directamente a Google. Vamos a hacer una búsqueda en Google de, este caso, artículos especializados. Vamos a ir explicando. Si ustedes anotan en Google educación integral, me van a decir doctor, aparecieron 182,000 documentos, 182,000 billones de documentos. No puedo leer esto. ¿Qué pasa si ustedes ponen educación integral entre comillas? Háganlo. Pongan su objeto en estudio. De igual manera, si quieren, pueden poner su pregunta de investigación o su objetivo del comunicado. ¿Sí queda claro? Cuando lo pongo entre comillas, se reduce. ¿Qué pasa si yo lo pongo entre comillas y agrego PDF? Se reduce significativamente porque está buscando la expresión completa y está buscando aquellos documentos que el que lo hizo los considera valiosos y entonces los protege en el formato PDF. En este momento les voy a pedir que estos documentos que tengan aquí los revisen. Habitualmente son artículos, pocas veces son libros, es menos factible. Revisen la bibliografía, váyanse directamente a la bibliografía. Sí, ya lo saben, porque en la bibliografía la van a ver de un artículo, de otro artículo, y van a ver que hay autores que se repiten y se repiten. En principio podemos considerar que estos autores son los expertos. Entonces, ya que han buscado a los expertos, observen lo que van a hacer. Van a volver a poner el nombre de su objeto en estudio, entre comillas, espacio, PDF, entre comillas, y los apellidos del experto. Si es uno, pero nosotros como iberoamericanos tenemos 2 apellidos. ¿Y qué pasa? ¿Cuántos artículos aparecen? 8. Hemos logrado lo más relevante de esos discursos escritos por los expertos o que citan a los expertos. Les recomiendo que aquí seleccionen artículos 7, 8, 9, 10, con los que ustedes van a formar una antología. 10, 15, si tienen, háganlo, de veras que se van a sorprender. Si ustedes logran unos 15, 17 artículos, les recomiendo que al hacer la antología, a mí me gusta leer en papel, aunque tenemos que cuidar el planeta, luego lo imprimo en hojas de reciclado, me gusta leer en papel, entonces lo que hago yo es imprimirlos, engargolarlos. No hay cosa más terrible que se nos pierda un artículo que hemos considerado valioso. Los imprimo, los engargolo, pero a la hora de engargolarlos esto es clave. Engargólenlos de lo simple a lo complejo. Esto es, el que tiene menos número de referencias, el que le sigue y el que tiene más referencias va a ser el último, porque esperaré leer de lo simple a lo complejo. ¿De acuerdo? Hagan así su antología. Si quieren conservarlo en computador es muy sencillo. Ya que los han seleccionado, vayan tomando cada uno de ellos, vean cuántos documentos tiene la bibliografía y anoten en el nombre del archivo que se guarda al principio el número de referencia, 18. 14, 25, y automáticamente la computadora los va a acomodar cuando ustedes han anotado ese número al principio y su lectura deberá de ser de lo simple a lo complejo. No lo entienden de otro lado porque entrarán en un laberinto. ¿De acuerdo? Ya saben que es clásico, hay quienes suspicaz y dicen,
¿cómo sabes que es experto? ¿Cómo podemos nosotros identificar a los expertos en un tema? No se tienen que leer bibliografías de 5 años a la fecha, eso es un error. Lo que tenemos que leer con gran precisión es a los expertos. Tenemos que identificar quiénes son los expertos y cómo sabemos que alguien es un experto en el tema, porque lo buscamos en la bibliografía. Y a partir de buscarlo en la bibliografía, ahora sí, tenemos que tener el nombre completo. Y nosotros vamos a la bibliografía y en Google Académico anotamos el nombre completo entrecomillado. Anoten el nombre completo entrecomillado, todo el nombre. Y se van a percatar que en Google Académico lo que ocurre es que a partir del nombre completo les va a decir cuántas veces ha sido citado. Tenemos a Pedro Barriento y ha sido 74 resultados. Son 74 documentos donde él aparece citado, porque él fue escrito, otros lo escribieron. Y luego nos va a decir cuántas citas tienen cada uno de esos artículos. La naturaleza de la formación docente ha sido citado en otros artículos 21 veces. Es esta la manera como podemos identificar a los expertos. Haciendo esta búsqueda también puede ocurrir algo muy importante. Pueden encontrar nuevos artículos que no encontraron en Google. Y a veces se tiene el acceso, a veces no se tiene el acceso y a veces sí tiene el acceso. Para hacer el artículo, tienen que haber identificado artículos, fundamentalmente que citen a los expertos. Y alguien dirá, oiga, es que aparecen 9 expertos. O he encontrado 17 expertos en el tema. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Eso es angustiante porque son muchos. Analicen someramente quiénes son los expertos. Traten de deliberar un criterio para acotar el número de expertos, porque deben de conocer con gran precisión el planteamiento de cada uno. Entonces digan, son 17 o son 8 o son 9, voy a escoger a los latinoamericanos, voy a escoger a los enfocados en lo teórico, voy a escoger a los que están más en el plano práctico. Recortan y advierten en su trabajo que solo han tomado a ellos. ¿De acuerdo? Esa es la manera como identifican a los expertos. Para hacer el artículo también tienen que buscar un concepto o los conceptos clave de su objeto. Lo vamos a ver a continuación. Observemos que esto ha sido muy sencillo. En realidad yo veo actividades muy sencillas que favorecen ya la formulación de todo un artículo. ¿De acuerdo? Tenemos entonces que ya conocemos a los expertos y como les he dicho anteriormente, vamos a identificar los conceptos, porque tenemos que formular uno o varios conceptos de nuestros objetos principales. Si nosotros tenemos... perdón. 3, 2, adelante. Vamos a formular nuestros conceptos principales. Una recomendación permanente que yo hago a licenciados, maestros y doctores, sobre todo en el campo de las disciplinas sociales, es una gran pulcritud conceptual. No podemos hacer un discurso si no usamos con pulcritud los conceptos. Si van a usar el concepto de supervisión, paradigma, perspectiva, epistemología, metodología, enseñar, educar, procuren saber a qué se están refiriendo, si no, no los usen. ¿De acuerdo? Y este ejercicio lo vamos a hacer como elemento preparatorio para escribir un artículo. Busquen los conceptos de su área, porque lo que hacemos es que con los conceptos transmitimos ideas. Si no hay pulcritud conceptual, solamente transmiten un montón de información que no entendemos si tiene pies y cabeza. Hay que procurar siempre claridad, precisión y objetividad, sobre todo en un comunicado de carácter académico. Recuerden que lo que digamos puede ser usado en nuestra contra, y si lo escribiste, peor. Cuando escribimos artículos, corremos ese riesgo. Procuren atender eso. Al hacer un artículo, queremos convencer al otro. La calidad de nuestro discurso, la precisión en los conceptos que usamos, posibilita el manejo de la elocuencia. Y hay más posibilidades de que lo convenzamos o no, dependiendo de cómo escribamos y cómo transmitamos nuestras ideas. Bueno, vamos a procurar integrar un concepto. Esto es muy sencillo. Lo que le voy a pedir
es que esos artículos que guardamos 10, 15, ábranlos en PDF. Ustedes van a abrir el artículo, como lo tienen guardado ahí en computadora, si bien lo pueden imprimir para leerlo impreso, en este momento lo abren en la computadora. Y estando abierto, ustedes van a presionar al mismo tiempo las teclas Control F. Cuando ustedes aprietan Control F, recuerden que de manera inmediata del lado derecho se activa el menú de buscar. Ahí donde dice buscar, ustedes van a anotar la palabra que quieren buscar: integrar, educación, supervisión, control de calidad, el que ustedes quieran. Al lado derecho les va a indicar cuántas veces está esa palabra en ese artículo. Ya que han hecho eso, en ese lado derecho, también más a la derecha, están unas flechitas hacia arriba y hacia abajo. Si ustedes las van presionando, se va a recorrer el documento indicándoles dónde está la palabra. ¿Qué es lo que les voy a pedir? Que coloquen la palabra que quieren buscar, van a ver cuántas veces aparece, y que con estas flechitas se vayan desplazando de en dónde y cuántas veces aparece la palabra. Y entonces se van a dar cuenta que en esos apartados donde aparece, de repente está en el título, de repente están las palabras clave, está en el resumen. Busquen para ver si define ese concepto. Y entonces ustedes tendrán que leer dónde está la palabra y lo que está próximo para ver si lo define. No tienen que leer todo el artículo, todavía no estamos en ese momento. Solamente están leyendo dónde aparece. Cuando encuentren una definición, una acepción que le dé el autor, les voy a pedir que a partir de eso integren una tabla. Abren en Word un documento con dos columnas. Del lado izquierdo ponen el concepto y del lado derecho ponen si están de acuerdo y desacuerdo. Del lado izquierdo ustedes van a copiar el concepto y pegarlo. Recuerden que lo están copiando tal cual, de tal manera que tendrán que ponerlo entrecomillado para indicarnos que es una cita textual. Copian el concepto. Busquen quién es el autor. A veces el autor es el que escribió el artículo o a veces es otro que es citado por el que elaboró el artículo. Vean con claridad quién es. Vean en qué año es el año del artículo o es otro año previo en el que aparece. En qué página está. Y después anotan el título del artículo del que lo están obteniendo. A veces logran ustedes libros completos, hagan lo mismo, busquen en esos libros los conceptos. Y hacen esta tablita del lado izquierdo, van integrando ustedes esta información. ¿Sí queda claro? Cuando tienen 5, 6, 7 conceptos, es que van a analizarlos. Lo que quería comentarles es que la gran sorpresa es que van a decir: encontré 15 artículos y solo 4 dan conceptos, o solo 7. No damos conceptos de los objetos en las disciplinas sociales. En las ciencias básicas no los dan porque están casi estáticos: vertebrado, invertebrado, isla, planeta, vector, fuerza, luz. Ya están estáticos, no tienen claridad. Nosotros no los tenemos estáticos y tenemos que aclarar a qué nos estamos refiriendo. Entonces buscaremos integral, buscaremos qué supervisión, el que competa a nosotros. Ya que hemos llenado del lado izquierdo, que tenemos suficiente, 4 o 8 conceptos, vamos a hacer un análisis minucioso de esos conceptos que hemos puesto. Les estoy presentando una tablita para que hagamos un pequeño ejercicio y ustedes del lado izquierdo van a ver que hay conceptos. He puesto algunos textos ahí. En realidad tienen que ver si de veras son conceptos o son otras cosas que no corresponden. Van a hacer un análisis cuidadoso porque la finalidad es deliberar si están de acuerdo, con qué están de acuerdo del concepto y con qué no están de acuerdo del concepto. Vean con mucho cuidado. El primero dice: educar es un derecho, un bien básico que hay que garantizar a todo el mundo. No puse el autor, la página, la fuente porque no me cabía en la diapositiva, ¿de acuerdo? Pero ustedes tendrán que tener eso completo. Pero van a analizar con mucho cuidado cada elemento. ¿Qué pasa con esto que yo he puesto como concepto? ¿Es un concepto? ¿No lo es? ¿Con qué estoy de acuerdo o con qué no estoy de acuerdo? Lo observan, mírenlo con cuidado. No es un concepto. No está dando un concepto. Está diciendo qué condición tiene o qué características, pero no está dando el concepto. Mucho cuidado.
Vamos a crecer cada vez que hagamos estos ejercicios. Ustedes harán su tabla e intercámbienla, discútanlo con otros. ¿Estoy poniendo conceptos o no estoy poniendo conceptos? Y les señalarán con precisión si están poniendo o no están poniendo conceptos. Así queda la segunda. Educar es guiar, establecer unas pautas de comportamiento. Educar es extraer de la persona lo mejor que lleva adentro. ¿Está dando un concepto? Sí, está dando un concepto. No estoy de acuerdo con establecer unas pautas. Con eso no estoy de acuerdo. Si está dando un concepto, y entonces estoy diciendo con qué estoy de acuerdo y con qué no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con establecer. Prefiero acordar unas pautas. Sí, con extraer de la persona lo mejor. Se dan cuenta, cuando tengan su tablita del lado izquierdo, van a ir con mucho cuidado analizando. Háganlo con pares, háganlo con un amigo, háganlo con un maestro para ver si realmente son conceptos con qué están de acuerdo o con qué no están de acuerdo. Van a ver con agrado que su cabeza empieza a idear qué es y qué no es el concepto. Vamos con el siguiente. Educar consiste en transmitir los modelos por los cuales el mundo es explicable. No, de acuerdo, eso es instruir. No estoy de acuerdo. Esto que está refiriendo es instruir, no es educar. ¿Se dan cuenta? No estoy de acuerdo con esta definición, no me gusta. Y en mi cabeza se empieza a construir una definición. Cuando han tenido una tablita que tiene 7, 8 elementos del lado izquierdo y hacen este ejercicio, después podrán ustedes integrar con la información del lado derecho su concepto. Es de ustedes. Y se apoyó en los expertos, o se apoyó en los que se apoyaron a los expertos. Ya puede ser una aportación, ¿de acuerdo? Cuando integren su concepto, o cuando escriban el artículo, o cuando escriban un memorándum, o cuando escriban un comunicado o un libro, les voy a recomendar que siempre se apoyen en estos diccionarios. Hoy es muy fácil porque varios de ellos pueden estar en computadora. En mis tiempos estaban toda la mesa llena de diccionarios. Siempre consulten el diccionario de la Real Academia. Lo pueden abrir en computadora. Ponen RAE y aparece el diccionario de la Real Academia. Tengan siempre también un diccionario etimológico. Este es un poquito más difícil de encontrar, pero también lo podemos localizar en la computadora. Tengan un diccionario, también está en la computadora, de sinónimos. Procúrenlo, no es nada del otro mundo y les va a ayudar a comunicar con precisión su idea de lo que quieren dar en el artículo. Busquen diccionarios especializados, estos sí seguramente serán en la biblioteca de la institución donde están, sobre pedagogía, sobre didáctica, sobre enseñanza, sobre educación. Busquen diccionarios del área. Les voy a recomendar el mejor diccionario que pueden tener y se consigue completito. Está en la computadora y lo pueden bajar completo. Diccionario de ideas afines. Fíjense bien, no son sinónimos. El maravilloso autor lo que hizo fue buscar cuáles son las palabras afines respecto de enseñar, educar, instruir, adiestrar, ilustrar, adoctrinar. Entonces pone las palabras afines, no los sinónimos. Y esto es muy brillante, como cuando nosotros tenemos una palabra, decimos, la tengo en la punta de la lengua, tiene que ver con educar, pero no me acuerdo. Vamos a este diccionario y nos da todo un bagaje que nos permite que nuestro discurso sea muy rico. Es muy lamentable cuando dicen, vamos a hablar de enseñar. Esta actividad de enseñar que lleva a cabo el maestro es tan duro y dale con 3 palabras durante todo el discurso. Busquen el diccionario de ideas afines de Fernando Corripio, editorial Herder, y lo van a encontrar dentro de la computadora completito. Es un poquito laborioso porque son como 600, 800 páginas, pero es muy rico para escribir. Entonces, en este momento, como preliminar a hacer el artículo, ustedes van a tener una definición tentativa de su objeto de estudio. Voy a decir por qué tentativa, porque no ha leído los artículos. Con esa definición tentativa de qué es para ustedes el objeto, va a ser muy fácil que lean los artículos, porque lo voy a leer de lo simple a lo complejo, pero tengo una brújula, y cuando leo un texto voy a decir, qué curioso, porque él no está entendiendo de la misma manera
como yo entiendo el objeto. Entonces no voy a compartir muchas cosas. Voy con mi brújula y leo con otro y digo, sí lo estoy entendiendo de la misma manera, estamos hablando del mismo objeto. Se necesita esa brújula. Ustedes leerán los artículos, de lo simple a lo complejo, de los expertos, son las mejores compañías, y su brújula le dirán si van con el camino adecuado, con lo que sea experto, o no van. Aunque sea experto, no estoy de acuerdo y no voy a tomar muchas cosas de él, voy con otro, y voy construyendo mi discurso. ¿De acuerdo? Muy bien, ya que tenemos estos elementos, les voy a pedir que formulen, háganlo, de veras que les va a ser grato y muy satisfactorio ver que estas prácticas se pueden llevar a cabo, un párrafo introductorio. Es decir, un párrafo introductorio es aquello que va a orientar todo el escrito y que me va a permitir comprometerme con lo que voy a hacer. Fíjense muy bien, yo tengo un comunicado. El comunicado va a explicar qué es una educación integral. Ya dije que en el plano de la conversación es lo que voy a hacer. Y tengo que tratar las secciones que trata mi artículo, son el párrafo introductorio, cómo se realizó el trabajo, qué es educar, qué es integral, qué es una educación integral y los comentarios finales. Yo he deliberado que va a hacer esto. Puedo usar de espiral, de estrella, el que yo quiera, pero ese es el orden en el que lo voy a hacer. Con estos elementos yo integro el párrafo introductorio. Observen cómo están perfectamente comunicados. Entonces yo digo, en el presente escrito, producto de un trabajo documental, en la introducción voy a decir que es un trabajo documental, se explicará primero qué es educar, el punto 3, y a qué se refiere el término integral, el punto 4. Con base en lo anterior se describe qué es una educación integral, el punto 5, y al terminar se presentan los comentarios finales. Esto yo lo voy a señalar como una versión formal, porque lo que he cuidado es de referir cuáles son los apartados, cómo los voy a tratar y qué énfasis pondré en cada uno. Es un acto lógico, solamente de vincular uno con otro. Se llama párrafo, versión formal. Este párrafo me guía. Me guía, ¿por qué? Porque lo que tengo que hacer en el artículo es explicar primero qué es educar, después qué es integral, qué es educación integral y luego los comentarios finales. Terminado educar, paso a integral y no puedo volver a educar. Terminado integral, paso a educación integral y ya no puedo volver. Me está ayudando a hacer mi descripción lineal. ¿Lo observan? El párrafo introductorio me guía, me obliga, porque necesariamente tengo que explicar qué es educar, qué es integral, qué es educación integral. Me guía, me obliga y me acota. No tengo que hablar de la escuela Winnie Pooh, no tiene que aparecer ahí la supervisión. Observen la importancia del párrafo introductorio. Es el gran recurso que me va a permitir estructurar mi artículo, no regresar a un tema, no tratar un tema, no obviar algún asunto que yo había planteado. Esto yo lo llamo la versión formal, que se hace en este momento. Quiero que los hagan en este momento. Su párrafo introductorio de todo el texto. Cuando lean los artículos, cuando reflexionen, reconsideren y tengan más información, van a poder hacer un párrafo personalizado. Ya conozco del tema y esto que era tan cuadrado, tan vinculado a la introducción, ya lo puedo enriquecer porque puedo poner actualmente se escucha respecto de la importancia de la educación integral. Sin embargo, no hay demasiada claridad en el empleo de tal denominación. Ese párrafo formal lo estoy personalizando con el bagaje que adquirí al leer los artículos. Este será en el momento ya final, cuando estoy escribiendo el artículo y en cualquier momento lo puedo modificar porque mi riqueza en el conocimiento de esto me lo va a permitir. Y le agrego, para subrayar la complejidad de tal modo de enseñanza. Tenemos la versión formal y la versión personalizada. ¿De acuerdo? Estamos preparando los elementos que nos van a servir en gran medida para hacer nuestro artículo. Vamos a ver, finalmente, también vamos a hacer el párrafo introductorio de cada uno de los apartados. Igual que hicimos el párrafo introductorio de todo el escrito, guiado por el objetivo de todo el escrito, vamos a hacer un párrafo introductorio de un apartado. El apartado es ¿qué es educar? Y entonces ponemos en el presente apartado, se exponen
En este caso, yo he planteado así, las diferentes definiciones localizadas y en cada uno de ellos indica si estoy de acuerdo o desacuerdo. Este párrafo va a ir en el apartado 3 que dice qué es educar, para, con base en ello, integrar un concepto propio que se explica a detalle. Observen este párrafo introductorio. Me guía, me obliga y me acota. Yo debo de cumplir con este párrafo introductorio y no debo de salir por otro lado. Esta es la versión formal, ya lo sabemos. El estudio del tema y el dominio del tema me va a permitir hacer una versión personalizada que pone el concepto que nos ocupa, presenta diversas acepciones. Enseguida se exponen 6, porque yo encontré 6 de ellas que voy a ir acuerdo o desacuerdo. En particular voy a exponer, y lo pongo al final, su acepción restringida. Este es un recurso muy importante para que yo escriba. Cuando yo tengo este párrafo introductorio en el apartado 3, acudo a él y sé cuál es mi compromiso, qué es lo que debo de hacer, de dónde no me debo de salir. ¿De acuerdo? Elaboren, observen cómo esto de veras, yo creo que les puede tomar 2, 3, 4 días, que son los insumos que yo voy a necesitar para hacer todo un artículo y descubrir que no es nada del otro mundo. Finalmente les presento un ejemplo, la pregunta ¿qué es una educación integral? El objetivo, explicar qué es una educación integral, señalar cómo paso del plano de la investigación, de hacerme la información, al plano de la comunicación, 2 ámbitos completamente diferentes. ¿Cuáles son los apartados? Aquí tenemos el párrafo introductorio de todo el artículo personalizado, el párrafo de un apartado también personalizado. Esto es lo que tienen que elaborar. Está incluido identificar a los expertos, está incluido su concepto, está incluido identificar los artículos y los libros. ¿De acuerdo? Esto es lo que hay que hacer para estar bien armado y que podamos revisar antes de que empiecen a buscar la información, antes de que empiecen a escribir el artículo. Vamos a revisar en nuestro taller de manera presencial que ustedes hayan hecho esto para que, estando bien afinado, nos demos a la tarea de sí buscar la información, leerla y empezar a integrar nuestro artículo. ¿De acuerdo? Pues les agradezco mucho su atención, hagan las actividades, les va a resultar muy grato ver que no es nada del otro mundo, lo repito una y otra vez. Quiero mandar un saludo a todos los maestros del Sindicato de Maestros al servicio del Estado de México. Recuérdenlo, por la educación al servicio del pueblo. Muchas gracias.